Hola amigos de El Olivo Somos Familia. Con el gusto de siempre estamos aquí para traer una porción de las Escrituras, un estudio de la poderosa y viva palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hablar de la Pascua. El tema le hemos titulado Prepárate para la Pascua. En esta ocasión estaremos viendo varios puntos acerca de esta hermosa festividad que se encuentra en la palabra de Dios a lo largo de toda ella y que nos instruye mucho acerca de la preciosa obra de nuestro bendito Salvador. Estaremos viendo qué es la Pascua, también estaremos viendo qué no es la Pascua, qué significa esta fiesta, esta festividad. También vamos a ver quiénes la celebran y por último y más importante, cómo prepararnos para la Pascua. Pues bien, vamos a tener nuestro texto base y si tú estás estudiando ahí apartaste un tiempo para el estudio de la palabra de Dios, yo te invito a que tengas el texto base que vamos a estar tomando, que está en Éxodo capítulo 12. Son los primeros 28 versículos de este capítulo. Es Éxodo capítulo 12 y no es la única parte donde se habla de la Pascua, pero es un texto inicial en el cual tú puedes ver muchos de los detalles que a lo largo de las Escrituras se estarán tocando. Si tú consideras esto a bien en tu estudio, es importante que tengas este texto base para que comprendas todos los puntos acerca de la Pascua. Sin embargo, vamos a comenzar con el primero de nuestros subtemas, que es la Pascua. Y en Éxodo 12:11 dice así: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Esta es la primera vez que se menciona en este capítulo de las Escrituras. En Éxodo 12 se menciona la Pascua y el Señor está diciendo que la celebraréis. De una manera clara te dice que ceñidos tus lomos, es decir, vestido, precisamente para salir con el calzado en los pies y con el bordón en la mano. Le estaba dando instrucciones precisas al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Recordemos que Israel había sido esclavo durante más de 400 años en Egipto. Él había vivido allí, este pueblo. Entraron una familia, se habían multiplicado y para ese entonces, ya después de varios años, se había crecido mucho el pueblo de Israel, pero el sistema le era contrario. Habían sucedido todas las plagas, excepto una. Habían sucedido las plagas con las cuales Dios había advertido al faraón acerca de la orden clara de dejar ir a su pueblo. En esta última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios da una instrucción clara a Moisés y les dice: cenen esta Pascua, cenen esta Pascua y lo van a comer apresuradamente. Entonces estamos viendo, amigos, que la Pascua es una celebración que Dios instituyó en su palabra y consiste en una cena en familia donde el menú, si ustedes leen el texto, el menú básicamente contiene carne, pan y vegetales, estos tres elementos, y tiene un propósito múltiple. Yo observo que son tres los propósitos más importantes de la Pascua. El primero de ellos era conmemorar la libertad que Dios logra para su pueblo. Estaban a punto de salir y Dios quería que comenzaran ya a celebrar la libertad del pueblo de Israel. Así como muchas naciones tienen una fecha importante para cada una de ellas, nosotros aquí en México tenemos una fecha que nos enmarca como nación, en la cual nosotros conmemoramos nuestra libertad. Bueno, pues así la Pascua conmemora la libertad que Dios logró para el pueblo de Israel. El segundo propósito era anunciar al Mesías sufriente, al Mesías, por decirlo así, hijo de José.
como el Cordero de la Pascua. Recordemos que con José el pueblo de Israel entra en Egipto y con Moisés sale. Pero se le menciona el Mesías, hijo de José, porque José fue un hombre que sufrió mucho y sufrió mucho por su familia. Y si hay algún personaje que se identifique mucho con nuestro Señor Jesús, es precisamente la historia de José, José el soñador, porque fue un joven que fue arrancado de su tierra, de su parentela, fue llevado a un lugar ajeno y pasó una serie de dificultades muy, muy fuertes para que al final él fuera el salvador de su familia en tiempos de hambre. Son muchísimas las similitudes que nosotros encontramos, muchos paralelos en la historia de José y en la historia de Jesús. Jesús también es una persona que es arrancada de su lugar original, ¿verdad? Para venir aquí a la tierra y para sufrir una serie de penalidades muy fuertes, y que finalmente todo va en el sentido de salvar a su familia. Y más que a su familia, salvar a todo aquel que decida aceptarle como Señor y Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. El tercero de los propósitos es separar para Dios una nación de entre todas las demás. No solamente es conmemorar la libertad de una nación o de un pueblo en general, sino también anunciar a un Mesías que por medio del sufrimiento, ese cordero que sería sacrificado, lograría una salvación, sino que también era el propósito de la Pascua, era separar. Hay que separar de entre todas las naciones a una nación en especial para Dios. Es importante esto, porque la nación de Israel fue separada, fue de entre todas las naciones para que viviera de una manera diferente. Nosotros sabemos que la Pascua no solamente tiene implicaciones de manera literal para Israel, sino también para el pueblo de Dios que ha levantado de entre todas las naciones. Y así, de la misma manera, todo aquel que reconoce a Dios, al único Dios verdadero, al Dios que creó, que hizo todas las cosas, aquel que desde el principio hizo todas las cosas, para él también hay una libertad y que se conmemora en este tiempo de la Pascua. Para ese pueblo también se le anuncia que su salvación no es por méritos que pueda lograr, sino por medio de un sacrificio del Cordero de Dios, ahora ya no de ese Cordero de la Pascua, sino del Cordero de Dios, de Jesús. Pero también es algo importante que todo aquel que decide tomar el camino del Señor tiene que saber que es separado de entre todas las naciones para vivir de una manera diferente, conforme a los estatutos de Dios. Pues bien, esta fiesta de la Pascua, amigos, se celebra el 14 del mes de Abib. Esto también lo corrobora la Escritura, es Dios el que lo establece. Y el 14 de Abib se celebra esta cena, esta Pascua. Ese día se sitúa más o menos entre los meses de marzo y abril dentro del calendario occidental. No cae nunca en una fecha exacta, en una fecha igual cada año, porque se trata de que hay dos calendarios, ¿verdad? El calendario bíblico, el cual lleva un sistema lunar, y que no empata con un calendario solar, el que utilizamos en Occidente y muchas partes del mundo. En muchísimas partes del mundo se utiliza, pero bueno, es obvio pensar que un calendario lunar tiene 28 días en cada mes, mientras que en nuestro calendario solar hay días de 28, hay un mes de 28, hay meses de 30 y hay meses de 31, entonces es imposible que coincidan siempre en la misma fecha. Dentro del calendario bíblico siempre es el 14 de abril, pero para nosotros en nuestro calendario oscila entre los meses de marzo y abril.
¿sí? A veces cae a finales de marzo, a veces cae a principios de abril. Bueno, la Pascua, amigos, ¿qué? Estamos viendo qué es la Pascua. La Pascua es esta celebración que está citada 76 veces en la Biblia, 47 de ellas en lo que se le llama el Antiguo Testamento y 29 en lo que comúnmente se conoce como el Nuevo Testamento. Así que con esto quiero decirles que es un tema muy ampliamente citado en las Escrituras, siempre, en todo momento está citada la Pascua de una o de otra manera, y fue celebrada por grandes personajes como Moisés, obviamente, Josué, Josías, Ezequías, Jesús mismo, los apóstoles y muchos más. La Pascua va seguida, va enlazada con otra fiesta muy importante, la cual también es mencionada en Éxodo 12, que es la famosa fiesta de los panes sin levadura. Así que Pascua y fiesta de los panes sin levadura son dos fiestas en una que siempre van unidas. Entonces, eso es lo que es la Pascua. Ahora, nos ayuda siempre saber qué es un concepto, pero también nos ayuda mucho saber qué no es. Lo define aún todavía más. Y me gusta mencionar qué no es la Pascua. Yo observo que hay dos cosas que no es la Pascua y que nos ayuda mucho a definir más esta fiesta. En primer lugar, ¿qué no es la Pascua? La Pascua no es una fiesta obsoleta. No es una fiesta obsoleta. Jesús ordenó que se hiciera. Entonces, al ordenarlo así Jesús, pues obviamente es una fiesta que no es obsoleta. En Lucas capítulo 22, versículos 19, se narra la última de las Pascuas que Jesús celebró, y en ella se dice así. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Jesús en esa ocasión da un sentido todavía más amplio, ¿sí? Lejos de lo que algunos pudieran pensar, ¿verdad? Que está terminando con la última de las Pascuas. No, Él está diciendo, síganlo haciendo, pero ahora quiero que entiendan un poco más. Quiero que lo hagan, pero lo hagan recordándome a mí. Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús no vino a abrogar nada de la Escritura, Él vino a cumplir, y hay puntos importantes que Él nos dice inclusive que hagamos. Él lo refuerza, Él construye sobre lo que ya está hecho en la palabra de Dios y nos explica en verdad el propósito. El propósito de la Pascua es que recordemos que Él es el Cordero de Dios y que Él murió por nosotros. Entonces la Pascua no es una fiesta obsoleta. Debería ser un tema común entre los creyentes en Cristo, entre el pueblo cristiano. Debería ser un tema ampliamente conocido y practicado. ¿Por qué? Porque no es una fiesta obsoleta. Segunda cosa que no es, la Pascua no es una fiesta exclusiva de los judíos. Sí, la Pascua no es una fiesta exclusiva de los judíos. Pablo, por su parte, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, enseñó a las iglesias a las cuales él iba, y de hecho quedó registrado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, como este maestro, un maestro judío a los gentiles. Él instruyó y enseñó a los gentiles acerca de la Pascua. Y dice así, 1 Corintios 11, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Pablo está citando textualmente las palabras de Jesús. Como buen maestro, está citando textualmente las palabras de su maestro. De la misma manera, tú y yo tenemos que también aprender de nuestro maestro, el apóstol Pablo, y seguir al pie de la letra sus instrucciones. El versículo 25 de 1 Corintios 11 dice así: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Obviamente salta a la vista, si Jesús ya se lo había dicho a sus discípulos en esa ocasión, en lo que conocemos como la última cena o la Pascua, la última de las Pascuas,
¿Por qué Pablo lo repite? Bueno, por muchas razones, porque es un énfasis importante que nosotros no debemos olvidar, como el cuerpo de Cristo, no debemos olvidar esta ordenanza, ¿verdad? Que tiene su origen en Éxodo 12, pero lo que también no debemos de dejar de ver es que Pablo fue un maestro a los gentiles. Pablo no le enseñaba tanto a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos practicaban y practican, de hecho, hasta el día de hoy, la Pascua. A los que tenía que enseñarle eran a los gentiles, porque para ellos la Pascua no era algo común. Espero que tu cristianismo no se sitúe en una necesidad tan fuerte que tengas que aprender desde los primeros rudimentos acerca de la Pascua, sino que la práctica de esta festividad sea algo normal para ti, pueblo del Señor. Bueno, entonces ya vimos qué es la Pascua, ya vimos que no es la Pascua, ¿verdad? Pero también vamos a ver que la Pascua, ¿qué es lo que significa? La palabra Pascua es una adaptación al español de su palabra original en hebreo, Pesaj. Y Pesaj significa pasar de largo, ¿sí? Pesaj es pasar, pero sobre todo pasar de largo. Pesaj también se puede traducir como saltar por encima y también se puede traducir como exentar, pasar de largo, ¿sí? Entonces el texto bíblico menciona que había que pasar de largo, pero ¿qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Cuando nosotros leemos los primeros 28 versículos de Éxodo, precisamente sabemos qué es lo que iba a pasar. Pues bien, en Éxodo 12:12 dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Entonces ahí es donde dice, pues yo pasaré, yo Pesaj, yo pasaré. Tenía que pasar, Dios iba a pasar. Iba a ejecutar un juicio muy importante. Es interesante que recordemos que todos los primogénitos pertenecen al Señor y Él iba a cobrar, ¿verdad? Lo que a Él le pertenece. Y obviamente Él no busca nuestro mal, sino que para el pueblo de Israel, Él permitió que sus primogénitos vivieran precisamente a través de la Pascua. Tenían que hacer la cena y pintar prácticamente, untar sobre los postes y el dintel de las puertas de las casas la sangre de aquel cordero para que el ángel del Señor pasara, Pesaj, exentara, pasara por alto, pasara de largo aquella casa y aquel primogénito de esa casa no muriera. Pues bien, es sumamente importante que usted lea Éxodo 12 del 1 al 28, que aquí por cuestión de tiempo y espacio no lo haremos, pero es muy importante que usted lo haga. Si quiere, haga usted una pausa en este audio, haga usted una pausa y lea primero el texto, porque le voy a hacer algunos comentarios acerca de algunos de los versículos. Entonces le animo que haga esto para que comprendamos más la Escritura. Si usted ya lo realizó, le comentaré algunos de los versículos que considero para efectos de este estudio más importantes. El primero de ellos, Éxodo 12:1, dice: habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, y el texto continúa. Cada vez que usted vea esta fórmula de Moisés y Aarón, cuando usted ve que se mencionan estos dos personajes juntos, hay algo importante, hay un mensaje importante. De hecho, Éxodo 12:1 los menciona y al final Éxodo 12:28 también los menciona, como si estuviera comenzando un tema y cerrándolo nuevamente. Cada vez que usted vea al profeta y al sacerdote juntos, Moisés y Aarón, el tema indudablemente es salvación. Esta dupla se menciona en la Biblia repetidamente y cada vez que lo hace siempre habla de un proceso de salvación. Éxodo 12:2 dice así: este mes os será por principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses del año. Es importante que nosotros veamos que la Pascua marcó el principio de los meses del calendario bíblico.
Pero también marcó el principio, dice, para ustedes, es decir, el principio de la vida. Nosotros tenemos que entender que en cuanto a la salvación, la vida no comienza en verdad hasta que usted experimente la salvación, que es solamente a través de el Cordero de Dios, a través de Jesús. Hablando de ese Cordero, en Éxodo 12, pero versículo 5, menciona que tenía que ser sin defecto, sin mancha, ¿sí? Debería de ser un macho, un cordero macho de 1 año. Aquí lo que nos está hablando es que tenía que ser perfecto, completo. Recordemos, ¿verdad?, que los primogénitos son de Dios y siempre ha sido lo primero, siempre le ha pertenecido a Dios. No importa de qué se trate, personas, animales, bienes, tiempo, trabajo, lo que usted reciba primeramente, eso le pertenece a Dios. Pero la humanidad frecuentemente se olvida de esto. Y el Señor quiso hacerles notar nuevamente la importancia de esto, que les quedara muy claro que los primeros siempre son de Dios. Así que tomó aquella noche, ¿verdad?, de una manera que quedara claro para la historia y para todas las naciones del mundo que los primeros son de Dios. Sin embargo, como habíamos comentado, Dios nunca ha querido nuestro mal y por eso puso un sustituto que tenía que ser perfecto. Por eso dice, sin defecto alguno. Entre nosotros no hay quien reúna esas características. Por eso nuestro Salvador tuvo que haber venido precisamente del cielo. Versículo 7 dice, tomen de la sangre y pónganlo en los 2 postes, ¿verdad?, y en el dintel de las casas. Esto nos está hablando, son muchas las cosas, pero yo solamente quiero puntualizar que entre muchas otras cosas nos está hablando de una identidad visible. La sangre identificó notoriamente las casas donde se había comido la Pascua, ¿sí? No bastaba con que se cenara esa Pascua, sino que la sangre tenía que ponerse de forma visible. Esto evitó que la muerte pasara al interior de esas casas. Identificarse de una manera clara con la sangre del Cordero fue su salvación. De la misma manera, hoy, identificarte con Cristo de una manera clara y visible nos libera también de la muerte. Jesús dijo que el que le confiese delante de los hombres, él le confesará delante de su Padre. Y también dijo que en sentido contrario, quien le niegue delante de los hombres, también él le negará delante de su Padre Celestial. Así que yo le invito a que sea su fe en Cristo algo completamente visible, que haya una notoriedad que usted es parte del pueblo de Dios. Dice en el versículo 14, y este os será en memoria y lo celebraréis. El verdadero motivo de la celebración, de la fiesta, es el más importante que se pudiera tener. Ese es el verdadero motivo, tener memoria de esto. Por eso Jesús lo toma y nos los dice así, celébralo recordándome a mí. En el versículo 15 habla de que 7 días comerían el pan sin levadura. Usted sabe que un pan sin levadura es un pan muy sencillo, su receta es muy básica. Y esto nos está hablando que el Señor quiere que tengamos una dieta de naturalidad y sencillez, que nuestra vida verdaderamente se satisfaga de una manera sencilla y natural. Y en el versículo 26, el último que quisiera yo hacer una notación especial, dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este vuestro rito? Esto nos está hablando que cuando Dios marca la forma en que Él quiere que vivamos, nosotros vamos a ser cuestionados, efectivamente, y esto no será ajeno dentro de nuestra familia. Y la familia será la primera que nos pregunte por qué hacemos esto, por qué leemos la palabra de Dios, por qué la estudiamos, por qué buscamos siempre cumplirla, por qué vamos a celebrar la Pascua, por qué. Los hijos siempre preguntarán, y es muy importante que los padres tengan respuestas claras y directas. ¿Por qué estamos teniendo esta celebración?
En el tercero y penúltimo de los puntos es quiénes la celebran. Obviamente sabemos que el pueblo de Israel la celebra, ¿verdad? Ellos la celebran, no tienen problema para entender que es parte de lo que Dios ordena, pero recordemos que en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos enseña a aquellos que no somos muy avesados en el tema y nos está diciendo esto. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces aquí vemos, amigos, que Pablo le está hablando a los creyentes en Cristo y les está diciendo varias cosas. Límpiate de la vieja levadura para que seas una nueva masa. Nos está diciendo que nuestra Pascua es Cristo y Él fue ya sacrificado. Esta es una de las razones importantes por las cuales los cristianos no comemos cordero en esa noche. Porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Sí la celebramos en memoria de Él, pero dentro del menú no entra específicamente el cordero. Pero aquí dice el versículo 8 algo muy importante. Dice, así que celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Y es muy insistente acerca de la vieja levadura de malicia y de maldad que debemos de quitar y que debemos de buscar la sinceridad y verdad. Así que, ¿quiénes celebran la fiesta? La celebran los creyentes en Cristo. Los auténticos creyentes en Cristo celebran la Pascua. Esto de la levadura nos lleva al último de los temas que quiero tratar. Es cómo prepararnos para la Pascua. ¿Nos tendríamos que preparar? Por supuesto que sí. Israel se preparó en aquella noche que iban a salir a su libertad. De la misma manera, usted y yo nos tenemos que preparar cada vez que la celebremos. En los evangelios también se menciona que fueron a preparar la Pascua. Es decir, es una celebración que requiere de una preparación. Sí, estoy hablando de una preparación en lo físico. Habrá algo que comer, un lugar donde puede estar la familia, ¿verdad? Pero sobre todo habrá que prepararnos en el corazón porque Pablo nos está hablando de una levadura y nosotros tenemos que saber qué significa esa levadura. Regresando a nuestro texto original, en Éxodo 12, versículo 19 y 20 dice así: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, será cortado de la congregación de Israel. Versículo 20, ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Así pues, entonces nosotros entendemos que hay un significado importante en este aspecto de la levadura. Esa es básicamente la preparación más importante de la Pascua. Es importante el menú, es importante el tiempo, el día, el momento, el lugar, pero sobre todo tenemos que poner atención a que no haya levadura. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel, semanas antes, saca de sus casas todas las cosas fermentadas. En cuanto a harinas, en cuanto a cualquier tipo de alimento o bebida fermentada, todo lo saca de su casa, ¿verdad? Lo sacan y es muy interesante cuando nosotros hacemos algo en la práctica porque recordemos que lo material nos enseña lo espiritual. Si usted quiere hacer esto mismo, bueno, lo puede usted hacer y aprenderá bastantes cosas. Se dará cuenta cuántas cosas leudadas o fermentadas tenemos dentro de nuestro menú en nuestras casas. Si usted se dará cuenta que así como usted tiene que hacer una revisión completa de su casa, usted tendría que hacer una revisión completa de su corazón. ¿Qué es en sí levadura? Levadura, dice el diccionario, hongo unicelular que produce una enzima capaz de provocar la fermentación alcohólica de los hidratos de carbono. Sí, también dice el diccionario, sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra, con la que se mezcla. Se emplea en la repostería y en la elaboración de cerveza. Entonces nosotros vemos que la levadura es muy usada en cosas agradables como la repostería, ¿verdad? Y en cosas que gustan en muchos lugares del mundo como las bebidas alcohólicas. Pues precisamente podemos empezar por entender que el gusto, lo que le gusta al ser humano, no es precisamente lo que más le ayuda. Y que tiene que entender que la vida no se vive al gusto de su paladar.
no se vive al gusto de su paladar espiritual, que tiene que llevar una dieta especial, que tiene que llevar una dieta espiritualmente muy especial y tiene que ser riguroso en esto. La levadura en tiempos del Señor se le llamaba Seor, que significa dejar atrás o permanecer detrás. Y es que la levadura, la malicia, la maldad, este hongo unicelular, ¿verdad?, que se alimenta de la energía de una persona y que la fermenta y produce un estado alterado en él. Bueno, esto es lo que hace que permanezca detrás o atrás o muy atrás de lo que el Señor quisiera en la vida. Hay muchas personas creyentes que son buenas personas, pero que no terminan por quitar la levadura. No terminan de quitar ese hongo unicelular. ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? Dice que será cortado aquel que coma de estas cosas. En Proverbios 8:13 tenemos una clave y dice así, Proverbios 8:13: el temor del Señor es aborrecer el mal. Y como si fuera una definición de diccionario, continúa la escritura diciendo ¿qué es ese mal? Dice: soberbia y arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dios detesta la soberbia. Eso es el mal. Esa es la levadura. Esa es la piedra angular, el orgullo, el cimiento de donde emana toda maldad. Todos los males salen de allí. Eso fue lo que convirtió a un ángel hermoso en un ser repugnante, el enemigo de nuestro Señor, quien está evidenciado, a quien Jesús derrotó por completo y que mostró la inutilidad de sus argumentos. La soberbia es esa levadura que usted y yo tenemos que quitar. No hay lugar para la soberbia, no hay lugar para el orgullo, porque eso leuda absolutamente todas las demás cosas. El orgullo se vale de los demás para hacer las cosas a su manera. En cambio, el amor hace las cosas para el bien de los demás. Hagamos el bien para los demás. Entonces estaremos verdaderamente basándonos en el amor y preparándonos para la Pascua. Amigos, que Dios les bendiga y feliz Pascua.